saludo cordial y fraterno para cada uno de ustedes, líderes y lideresas de células juveniles. Como siempre, todos los días miércoles estamos trayéndoles el estudio semanal de la guía con el propósito de brindarles insumos que les serán de utilidad en la preparación y exposición de la enseñanza con el fin de que sea provechosa para cada uno de los asistentes a sus reuniones. En esta oportunidad estaremos iniciando una guía multitemática. Como ustedes saben, a lo largo de ya varios meses y aproximadamente 2 años, hemos venido estudiando la Biblia desde el libro del Génesis y hemos ido avanzando hasta los libros de Samuel. Pero en esta oportunidad vamos a hacer una pausa en nuestro acercamiento a la historia bíblica y hemos pensado en una guía que tenga varios temas con el propósito de que ustedes los aborden con los jóvenes de sus reuniones. Son temas que consideramos de actualidad y esperamos que los estudios que estaremos abordando en este trimestre y que ya empezamos a abordar sean de mucho provecho para cada uno de ustedes y por supuesto también para sus jóvenes. Muy bien. El estudio de este sábado lleva por título ¿Cuál camino? El propósito de la enseñanza es mostrar cómo hay un solo camino a Dios, ya que existe la creencia en muchas personas y en muchos jóvenes de que todos los caminos llevan a Dios y que basta con ser sincero, basta con tener una conducta éticamente aceptable para poder agradar a Dios y de esta manera obtener su salvación. Pero a través de esta enseñanza queremos dar el mentiz a esta creencia muy difundida entre las personas, entre los jóvenes, y queremos mostrar cómo hacia Dios hay un solo camino y cómo también hay un solo Dios. Entonces, ese es el propósito de la enseñanza. En la sección para comenzar se menciona un hecho que todos nosotros podemos comprobar y es el que tiene relación con la religiosidad humana, cómo el ser humano ha sido religioso por naturaleza. Y la historia, los hallazgos de la arqueología dan cuenta de esa religiosidad que el ser humano ha tenido, como dice esa sección para comenzar, desde los albores mismos, desde los inicios de la humanidad. Ahí se mencionan cómo hay testimonios materiales de esa religiosidad humana. La arqueología ha descubierto altares, chigurat, estelas, inscripciones, pirámides y una serie de hallazgos materiales que dan testimonio de cómo la religión ha formado parte integral de la civilización humana desde sus inicios. Los seres humanos siempre se han planteado cierta clase de preguntas. Y antes de la llegada de la ciencia, los seres humanos se sentían perplejos y algunas veces confusos con algunos elementos de la naturaleza, el rayo, el trueno, las erupciones volcánicas, los terremotos, etcétera, etcétera. Entonces, los seres humanos no encontraban una explicación racional para cada uno de esos fenómenos frente a los cuales reaccionaban con perplejidad. Y a partir de ahí fue que se empezaron a inventar dioses que tenían relación con los elementos de la naturaleza, empezaron a crear mitos con el propósito de dar respuesta a aquellas cosas a las que no tenían respuesta. Entonces, eso nos muestra entonces cómo el ser humano siempre ha sentido esa necesidad de buscar a un ser supremo que le ayude a vencer las adversidades que encuentra de manera cotidiana y de igual manera que le brinde respuestas frente a las inquietudes que va teniendo a lo largo de su vida. En el estudio de este sábado vamos a trasladarnos a la ciudad de Atenas.
Ahí había llegado el apóstol Pablo, había sido trasladado por algunas personas con el propósito de liberarlo de la persecución de los judíos religiosos de Tesalónica. Antes de llegar a Atenas, Pablo había estado en Tesalónica. Ahí en Tesalónica los judíos sabotearon el trabajo del apóstol y él tuvo que salir huyendo de esa ciudad, y de ahí llegó a la ciudad de Berea. Estando en Berea, los judíos tesalonicenses se dieron cuenta que Pablo estaba teniendo una importante influencia entre los judíos de Berea, y llegaron hasta esa ciudad con el propósito de sabotear su trabajo, así como habían saboteado su trabajo en Tesalónica. Y es por eso que se llevan a Pablo, se llevan a Pablo de Berea hacia la ciudad de Atenas, y ahí en Atenas se quedará por unos días esperando que sus compañeros de misión se reúnan con él en esa ciudad. Será estando en esa ciudad cuando Pablo hará un recorrido por ella, pero no un recorrido turístico como el recorrido que nosotros hiciéramos en una ciudad importante del mundo, sino que Pablo, como misionero, como predicador del Evangelio, hizo un recorrido en la gran Atenas. Visitó la sinagoga judía de esa ciudad, se iba también a la plaza pública para exponer el Evangelio, y se reunían en torno a él algunas personas. En una oportunidad, Pablo se vio rodeado de filósofos de la escuela estoica y epicúrea, y estos filósofos sintieron curiosidad frente a lo que Pablo enseñaba, sintieron cierta perplejidad frente a lo que Pablo enseñaba, y estos filósofos estoicos y epicúreos, es decir, eran filósofos de dos escuelas diferentes de pensamiento que habían nacido unos 300 años antes de la llegada de Pablo a la ciudad de Atenas. Entonces, epicúreos y estoicos trasladan a Pablo hacia el Areópago con el propósito de escucharle con más atención. Será en el Areópago donde el apóstol Pablo dará su magistral discurso, y la enseñanza que estaremos impartiendo estará basada en ese discurso que Pablo dio frente al Areópago en la colina de Ares en la ciudad de Atenas. El pasaje bíblico que nos servirá de base para la enseñanza es Hechos capítulo número 17, versículos del 16 al 34. Después de que ustedes hayan desarrollado la sección Explorando, proceden a leer junto con los jóvenes el pasaje bíblico. Bien, una vez leído el pasaje bíblico, nos vamos entonces a cada uno de los 3 puntos en que está dividida la enseñanza de este sábado. La primera división lleva por título Religiosos por naturaleza, y se basa sobre todo en lo que está escrito en el versículo 16 y en el versículo número 22. En el versículo 16 se dice cómo Pablo se sentía enardecido por ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Y en el versículo número 22, Pablo, estando en el Areópago, le dice a los atenienses que ha observado que ellos son muy religiosos. Eso es lo que dice de manera resumida los versículos 16 y 22, que nos dan la base para desarrollar el punto número 1, religiosos por naturaleza. En aquella época, Atenas era el centro religioso del mundo grecorromano. Habían más estatuas de dioses en Atenas que en cualquier otra ciudad. Esto llevó a un político y escritor llamado Petronio, contemporáneo de Pablo, por cierto, y también del emperador Herodes,
llevó a decir que en Atenas habían más dioses que hombres, es decir, era más fácil en la ciudad de Atenas. Petronio está describiendo la Atenas de su época, que era la misma Atenas a la que Pablo llegó, ya que a Petronio Nerón y Pablo eran contemporáneos. Entonces Petronio conocía Atenas y decía, es más fácil encontrar un dios en Atenas que a un hombre. Eso lo dijo de manera satírica, pero algo de razón había en aquello. Entonces era una ciudad muy religiosa, era una ciudad llena de ídolos, llena de estatuas. Y esto nos muestra cómo el ser humano, y como lo decíamos al inicio, es religioso por naturaleza. Acá en el punto número 1 se cita Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11, que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Esto quiere decir que el ser humano tiene la conciencia de que existe un ser superior. El ser humano, a pesar de que no ve a Dios, no obstante tiene la conciencia de la existencia de un ser supremo, de un ser superior. Y por otro lado también siente la necesidad de buscarlo, de honrarlo y de satisfacerlo en todas sus demandas. Sería esta conciencia de la existencia de un ser supremo, así como también la necesidad de honrarlo, buscarlo y satisfacerlo, lo que llevó a los seres humanos a crear diferentes caminos religiosos. Y como dice ahí, desde los días de la antigua Mesopotamia hasta Egipto, hasta el día de ahora, los seres humanos han sido religiosos, han creado sus dioses y han procurado agradarlos y satisfacerlos en todo. Mesopotamia es la cuna de las civilizaciones antiguas. De hecho, Abraham era de Ur de los Caldeos y Caldea era una ciudad de Mesopotamia. Mesopotamia se conoce a esa región que se encuentra entre el río Tigris y el río Éufrates. De hecho, la palabra Mesopotamia quiere decir entre ríos. Meso quiere decir en medio y Potamia viene de pótamos, que es ríos. Entonces, Mesopotamos quiere decir entre ríos. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra hipopótamo. Hipopótamo es una palabra que viene del griego y que quiere decir caballo de río, ¿verdad? Hipo, caballo, hipótamos, río. Entonces, en este punto número 1, nosotros vemos cómo los seres humanos siempre han sido religiosos por naturaleza, y la llegada de Pablo a la gran Atenas le comprobó justamente eso, que los seres humanos siempre han sido religiosos, y Pablo se los dice en su discurso: observo, atenienses, que ustedes son muy religiosos. Muy bien, el punto número 2, coincidencias religiosas. Cuando Pablo empieza a dar su discurso en el Areópago, ya sea que haya sido el edificio del Areópago o que haya sido el Tribunal Supremo, que se conocía también como el Areópago, algunos consideran que cuando Lucas dice acá que Pablo fue llevado al Areópago, algunos consideran que no es que lo llevaron al edificio que se conocía como el Areópago, sino que lo llevaron frente a aquellos hombres que formaban parte de este cuerpo supremo que se conocía también como el Areópago, y que para la época de Pablo era un cuerpo supremo compuesto por personas que se encargaban de velar por la educación y los temas religiosos de los atenienses. Entonces, estando Pablo frente al Areópago y frente a los filósofos de la escuela estoica y epicúrea, Pablo, en lugar de arremeter contra ellos por su religiosidad, ya que Pablo había estado enardecido al ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Pero contrario a lo que muchos pudieran haber esperado, Pablo, en lugar de arremeter contra
contra los atenienses por sus ídolos, por su religiosidad, en lugar de condenarlos por todas las estatuas que tenían, él recurre a una estrategia diferente. Y es ahí donde está basado el punto número 2, que es el versículo número 28, que dice de la manera siguiente: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo, como ya lo dije, en lugar de arremeter contra los atenienses porque eran religiosos, porque eran idólatras, cosa que hubiera hecho cualquier predicador evangélico en Atenas, en lugar de arremeter en su contra, Pablo usa una estrategia diferente. Y la estrategia que usa es de extraer algunos párrafos de escritos paganos con el propósito de llamar la atención de los atenienses. Porque esa frase, porque en él somos, en él vivimos y somos, era parte de un himno que se había escrito para adorar a Zeus, el dios principal de los griegos. Era un himno que se había escrito hacía ya varios siglos. Y Pablo conocía ese himno. Y frente a los griegos atenienses, en lugar de recurrir al Antiguo Testamento, en lugar de recurrir a Éxodo 20 o Deuteronomio 5 para condenar la idolatría ateniense, Pablo lo que hace es recurrir a escritos paganos de dos escritores, ahí se mencionan sus nombres, Epiménides y Arato de Soli. Y también la frase porque linaje suyo somos es también de un escritor pagano. Porque Pablo veía en esos escritos paganos una coincidencia entre algunas afirmaciones cristianas acerca del único Dios verdadero. Entonces Pablo astutamente, en lugar de condenar la idolatría de ellos, en lugar de usar el Antiguo Testamento como lo hacía cuando iba a una sinagoga judía o cuando predicaba ante los gentiles, lo que Pablo hace es recurrir a escritos del mundo griego, de filósofos del mundo griego, con el propósito de mostrar cómo hay ciertas coincidencias entre la religión griega y el cristianismo y sus enseñanzas. Esto ha llevado a muchos a confundirse, porque es cierto, hay coincidencias entre las diferentes religiones que hay en el mundo y el cristianismo. Y esto ha llevado a muchas personas y a muchos jóvenes a decir, no importa si tú eres musulmán, no importa si tú eres budista, no importa si eres shintoísta, no importa la religión que tú tengas. Al fin y al cabo, todas las religiones son buenas, todas las religiones tienen cosas buenas, todas tienen cosas malas, así que pues no importa en lo que tú creas, no importa a quien tú adores, siempre y cuando tú seas una buena persona. Es más, en las redes sociales abundan imágenes donde dicen que lo importante realmente es ser una buena persona. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, no importa la religión que se tenga, porque es más, como digo, toda religión tiene cosas buenas, toda religión tiene enseñanzas buenas en cuanto al tema de la violencia, en cuanto al tema de la construcción de relaciones humanas justas, en cuanto al tema de la solidaridad, en cuanto a la ayuda que debemos de darle a los más vulnerables, a los pobres, en cuanto al comportamiento ético que nosotros debemos de tener, en cuanto a la importancia de honrar a los padres, en cuanto a la importancia de honrar a las autoridades. Todas las religiones coinciden en muchas cosas, con el cristianismo incluso. Entonces, Pablo parte de esas coincidencias que, como veremos en el punto número 3, tienen un propósito bien definido. Pero en este punto número 2, lo que se quiere destacar es lo siguiente, que el que haya coincidencias entre las religiones y el cristianismo ha llevado a muchos a pensar que no importa la religión que se tenga, siempre y cuando se sea una buena persona. Pero eso definitivamente no es cierto
Y eso lo vamos a ver en el punto número 3, que lleva por título Solo un Dios y un solo camino. Recordemos que estamos estudiando pasajes bíblicos que se basan en el discurso que Pablo dio en el Areópago en la ciudad de Atenas. El hecho que Pablo pusiera de relieve las coincidencias entre la religión griega y la fe cristiana, y prueba de ello es que citó escritores paganos en el versículo número 28 para ilustrar a través de ellos su discurso. El hecho que Pablo utilizara esos escritos paganos de ninguna manera estaba legitimando la religión griega. De ninguna manera estaba legitimando la idolatría de esos escritores paganos. De ninguna manera estaba legitimando al panteón de dioses griegos. Pablo no está diciendo está Zeus, Cronos, Helio, Vulcano, Poseidón. No, Pablo no estaba legitimando a los dioses del panteón griego. Al contrario, Pablo lo usó, como lo dije, de manera estratégica para llamar la atención de los atenienses, que eran personas muy cultas y muy educadas. Y Pablo se presenta justamente como un hombre muy culto y muy educado, que no solamente conoce las escrituras del Antiguo Testamento, sino que también tiene un conocimiento acerca de la literatura universal, tanto así como para utilizar algunos de sus textos para llamar la atención de sus oyentes con el fin de predicarles el Evangelio de Cristo. Pero cuando Pablo empieza ya a entrar en materia, después de haber citado a los escritores que ya mencioné, Epiménides y Arato de Soli, ahora Pablo empezará a mostrar cómo realmente hay solo un Dios verdadero. Solamente hay un Dios verdadero. De hecho, desde los versículos 24 hasta el versículo 26, Pablo empieza a mostrar que hay un solo Dios, que hay un solo creador y hay un solo sustentador de todas las cosas. Y luego en los versículos 30 y 31 lo presenta como el único juez de todo el mundo, y ese único juez ha dado a su único hijo para que el ser humano ante él proceda al arrepentimiento. Entonces, a pesar de que Pablo reconoce la religiosidad ateniense, a pesar de que Pablo reconoce las coincidencias entre la religión griega y el cristianismo, él no obstante enfatiza una realidad. Hay un solo Dios, hay un solo camino, hay un solo sustentador, hay un solo creador de todas las cosas. Y eso es lo que le debemos de decir a los jóvenes en nuestras células. Es verdad que hay muchas religiones, y en el budismo, en el islam, en el shintoísmo, en el judaísmo, hay muchas cosas buenas, pero el hecho de que hayan cosas buenas no quiere decir que por ese camino deberemos irnos para encontrarnos al único Dios verdadero, porque ese único Dios verdadero ha dado a su único Hijo Jesucristo. Entonces podemos decirle a los jóvenes que no hay varios caminos, hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. No hay varios salvadores, hay un solo Salvador y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret. Porque bien dijo el apóstol Pablo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. En este punto número 3 vamos a enfatizarle a nuestros jóvenes cómo hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo Dios verdadero, y a ese solo Dios verdadero podemos llegar única y exclusivamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. A manera de aplicación, podemos decir lo siguiente: los seres humanos a lo largo de los siglos siempre han buscado respuestas, las han buscado en la religión, las buscaron en la filosofía, pero debemos de decir que el único camino realmente hacia Dios se encuentra
en la persona de Jesucristo. Será ante Él frente a quien nosotros deberemos de dar cuenta de todo lo que nosotros hicimos. Deberemos de creer en la suficiencia de su sacrificio. Deberemos arrepentirnos de nuestros pecados para que así su sangre nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Bien, espero que este acercamiento, la enseñanza de este sábado, pueda serles de mucho provecho y utilidad. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.